Directo. 12 horas con 33 minutos, 12 con 33 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Ante el anuncio del gobierno nacional de cerrar un acuerdo comercial con México, la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana tiene algunos temores, algunas dudas, algunas inquietudes que manifiestan respecto a las ventajas o desventajas que podría traer este acuerdo comercial con México en lo que a la comercialización de vehículos se refiere. Precisamente para hablar de este tema nos acompaña vía telemática David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana. ¿Cómo está, David? Buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saluda Licenia Espinel. ¿Cuáles son esas dudas, esos temores que se generan a raíz del anuncio de la firma de un acuerdo, o una posible firma del acuerdo comercial con México? México es un gran productor automotriz, tiene ciertas situaciones que son muy distintas de la realidad del Ecuador por el mismo hecho de estar en dolarización. ¿Cuáles son esos temores que se les presentan a ustedes como voceros de la industria automotriz? Buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo creo que es importante mencionar que la industria automotriz ecuatoriana y en particular el sector productivo mira con buenos ojos todos los procesos de apertura comercial. Es decir, las industrias no pueden estar o no pueden desarrollarse si es que no miran más allá de sus fronteras. Por lo tanto, es evidente que el sector productivo y que la industria automotriz ecuatoriana apoya todos los procesos de integración que le signifiquen al país un saldo positivo. Sin embargo, creemos que con el tema de México hay que tener muchísimo cuidado, hay que hacer una serie de reflexiones que permitan avanzar en un proceso de negociación que sea bueno para el país. Si usted me lo permite, puedo de alguna manera poner algunos elementos que son más de carácter general y macro, y luego ir aterrizando en las condiciones específicas de la industria automotriz. Primero hay que mirar que vamos a negociar o estamos negociando un acuerdo comercial con México. México tiene una escala de producción extremadamente mayor a la nuestra. En términos automotrices, yo supongo que en otras industrias las relaciones serán distintas, pero en el ámbito automotriz, mientras en México, lo que en México se produce en un día, en el Ecuador se produce en un año. Es decir, esa es la relación que existe a nivel de las dos escalas de producción. México tiene un sistema de incentivos a la producción que permite, obviamente, darle competitividad a su cadena productiva. En el Ecuador, si bien hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo hoy el ministro de la Producción, Julio José Prado, por reducir aranceles a materias primas, insumos y bienes de capital, que hasta la información que yo tengo son noticias positivas que se darían ya en los próximos días. Todavía hay que avanzar y trabajar mucho en aspectos de competitividad. El ISD, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas que a la industria automotriz no se le devuelve por efecto de lo que determina la ley de una devolución del impuesto a la salida de divisas. Otro aspecto relevante es que en el Ecuador, por tener el dólar como su moneda de curso legal, hace que el Ecuador sea un país caro para producir. Es decir, en el Ecuador, solo por el hecho de tener el dólar como moneda, somos 30% más caro que en cualquier otro país de la región. Eso, de alguna manera, hace que tengamos que considerar en los procesos de negociación mecanismos que permitan ir compensando estos desajustes. El salario, por ejemplo. Y obviamente no insinúo para nada ninguna política restrictiva en términos salariales, pero a la luz de los hechos, el salario en el Ecuador es de $400 por mes, con la posibilidad de que sean 500, según anunció en campaña electoral el presidente Lasso. En México, el salario es de $160 por mes. Entonces, en el marco de la negociación, si no se consideran estos elementos, se corre el riesgo de hacer una negociación injusta para los intereses del país. Porque salarios más bajos, con mayor nivel de productividad, con mayores incentivos, con mayores escalas de producción y teniendo una moneda que les permite de alguna manera abaratar costos. ¿Qué hemos pedido al gobierno? Que hagamos una negociación inteligente, que reconozca las sensibilidades de los sectores industriales, que tenemos estas asimetrías
tan fuertes que tenemos a niveles industriales, pero además que se incorpore toda la oferta exportable del Ecuador hacia México. Porque voy a citar unas cifras que posiblemente no sean muy conocidas a nivel de la sociedad, pero Ecuador le exporta a México 100 millones de dólares. Eso es lo que el Ecuador exporta, esa es su oferta exportable actual, lo que México nos compra. De esos 100 millones de dólares, alrededor del 80%, es decir, 80 millones de dólares, ya ingresan al mercado mexicano sin pagar aranceles. Es decir, México permite el ingreso del cacao ecuatoriano sin impuestos, algunos otros productos agroalimentarios también sin impuestos, y nos queda alrededor de 20, 25 millones de dólares, que es donde el Ecuador podría sacar alguna ventaja de la negociación. 25 millones de dólares. ¿A cambio de qué? De alrededor de 600, 700 millones de dólares que Ecuador importa desde México y que importa con impuestos. Por lo tanto, tiene una alta capacidad de incrementar sus importaciones. De allí, ¿qué es lo que pensamos? Pensamos que la única forma de que esto de alguna manera sea positivo para el país, que lo veo complicado a la luz de los números, es que el Ecuador incorpore en la negociación incluso aquellos productos que actualmente no nos está comprando México. Y no nos compra porque nos pone trabas a las importaciones. Es decir, México no nos compra camarón, no nos compra banano, no nos compra productos de pesca. ¿Por qué? Porque nos pone medidas fitosanitarias, bloqueos al comercio, etcétera, etcétera. Si es que el Ecuador no logra incorporar esos productos, la negociación no sería desde ningún punto de vista razonable para el país. David, con todos estos antecedentes, y si no se llega a hacer esta negociación inteligente, como usted le señala, ¿cuál sería el perjuicio para la industria automotriz ecuatoriana, tomando en cuenta esta enorme diferencia que hay en la producción de vehículos en México y en Ecuador? Usted dice que en México se produce en un día lo que Ecuador lo hace en un año. Es una diferencia absolutamente enorme. Si no se hace una negociación inteligente, como usted señala, tomando en cuenta todos estos pequeños detalles, que no son tan pequeños, ¿cuál sería el perjuicio para la industria automotriz, que por el mismo hecho de la pandemia, pues entendería yo que también ha sufrido las consecuencias? Claro. Bueno, primero, si se hace una negociación inadecuada, el perjuicio sería para el país, no para la industria automotriz. Los acuerdos comerciales hay que verlos en su integralidad. Si es bueno para el país, es bueno para el resto de sectores. Y mire, le voy a poner un caso, el caso de la Unión Europea. Como industria automotriz, si usted lo ve desde el punto de vista sectorial, por supuesto que es un sector afectado por el acuerdo comercial con la Unión Europea. Sin embargo, la consideración que hizo la industria automotriz en su momento es que al ser un acuerdo tan amplio, donde se incorporaba toda la oferta exportable del Ecuador y el Ecuador podía sacar una ventaja en términos de balanza comercial, eso hace que haya más dólares en la economía, hay más liquidez en la economía, la gente compra más vehículos, muchos europeos, pero también muchos ecuatorianos. Entonces, hay que verlo en la integralidad. Si el acuerdo es positivo para el país, obviamente que hay sectores ganadores y perdedores, y los sectores que tengamos mayor complicación tendremos que ajustarnos. Ahora respondo a su pregunta. ¿Qué es lo que debería ocurrir en realidad para evitar este impacto, este efecto negativo al sector industrial y en particular a la automotriz? Pensar que en la negociación estamos negociando igual con igual es un error, es decir, porque no somos iguales. Los mexicanos ya nos han dicho a nosotros eso desde el otro lado. Nos han dicho, no podemos negociar con el Ecuador camarón, banano, porque ustedes son una potencia agroindustrial, nos han dicho. Entonces, bajo la misma lógica de ellos sostener esas sensibilidades, el Ecuador debe sostener sus sensibilidades. ¿Y cuáles son las sensibilidades? Básicamente en el sector industrial. En el ámbito automotriz, si es que no hay unos plazos adecuados de desgravación, porque nosotros no estamos diciendo que no se negocie, no estamos diciendo que se excluya de la negociación, estamos diciendo negociemos plazos adecuados para la negociación. Lamentablemente, la respuesta que hemos tenido del gobierno no es la adecuada. ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han dicho las autoridades, David? Cuando nos hemos reunido con las autoridades y le hemos planteado que, por ejemplo, la industria automotriz o el gobierno debiera respaldar a las industrias, en este caso la industria automotriz, de la misma forma como la respaldó en el acuerdo con el EFTA, como se hizo con Mercosur, etcétera, en donde se entregó más o menos 15 años de desgravación para estos sectores, que consideramos que es un tiempo que permitirá
ir compensando estos desajustes estructurales que tienen asimetrías de estas economías. En este caso, las autoridades que están a cargo de la negociación nos han dicho que les parece que es mucho y que México no va a aceptar y que ni siquiera lo presentarían en la mesa de negociación. Eso obviamente nos ha preocupado y se lo hemos dicho al ministro. Lo que yo estoy diciendo hoy es algo que se lo dije al ministro en una reunión, que nos parecía que esa no es la postura de un equipo negociador y que debe enfrentar el desafío tal y como lo están haciendo los mexicanos. Es decir, México no tiene problema en decir exclúyeme camarón, exclúyeme banano, exclúyeme pesca. Entonces no hay que tenerle miedo a la negociación, lo que hay que hacer es enfrentar y hacer una negociación adecuada. Si logramos conseguir plazos adecuados para nuestro sector, para los sectores industriales, si logramos el acceso amplio de nuestra oferta exportable, ¿cómo oponerse a un acuerdo que obviamente es beneficioso para el país? Es decir, si resulta una buena negociación y si se lo hace, está bien. Lo que nos preocupa es que la estrategia que lleva el gobierno, desde nuestro punto de vista, no es el adecuado, porque cuando el gobierno dice en diciembre firmo el acuerdo, ¿qué es lo que va a hacer México? Va a esperar a diciembre, dado que hay la presión para que se cierre un acuerdo comercial, para imponer ellos sus condiciones. Entonces, el llamado es hacer una negociación inteligente, que no pongamos un plazo rígido de firmo sí o sí el acuerdo en tal fecha, sino que el acuerdo se firme cuando se tenga que firmar y que eso responda al tiempo que corresponda a hacer una buena negociación. Eso es lo que estamos pidiendo. David, la pandemia, ¿qué consecuencias ha generado en la industria automotriz? A nivel de pérdidas, me imagino yo, ¿tienen ya un balance de cuánto dinero han perdido por la pandemia y cuántos puestos de trabajo se han visto eliminados por consecuencia de la pandemia? Sí, yo creo que no es solo la industria automotriz, es decir, el Ecuador vive quizás la peor crisis productiva no sé, de la historia reciente, de la historia que conocemos nosotros. Peor aún que la de finales de los años 90. Y eso hay que reconocer, y hay que reconocer que obviamente los esfuerzos por sacar adelante al país y los esfuerzos que lleve adelante el ministro de la Producción no van a verse reflejados de manera inmediata en soluciones. Hay pasos importantes que está dando el gobierno y que está dando el ministerio y que hay que reconocerlo y decir lo que está bien y también decir lo que está mal. La reforma arancelaria, reducir aranceles, costos de producción está muy bien. Yo le felicito al ministro, felicito al ministerio porque además lo han hecho muy rápido. Uh-huh. En el caso de la apertura comercial tenemos nuestras preocupaciones que también se la hemos planteado. Pero, ¿qué es lo que ha pasado ya desde el punto de vista de la pandemia? Es que obviamente el mercado automotriz cambió de alguna manera, se achicó y también cambió ciertas preferencias. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2019 se vendieron alrededor de 130,000, 135,000 unidades de vehículos. El año 2020 se vendieron 82,000 unidades, es decir, una caída del 40% más o menos. Este año el mercado se recupera y estamos calculando que el mercado llegará a alrededor, una cifra de alrededor de los 110,000, 105,000 unidades de venta de vehículos, lo cual es mejor que las 82,000 del año pasado, pero no llega a ser las 135,000 del año anterior. ¿Qué pasa con la industria del ensamblaje? Es decir, con el sector al cual yo represento. La producción el año pasado alcanzó su nivel más bajo en la historia, es decir, se produjeron 11,000 vehículos, cuando la producción más alta que ha tenido la industria, o la capacidad productiva, llamémosla así, que tiene la industria, supera las 80,000 unidades. Es decir, estamos trabajando en una capacidad productiva de menos del 15%. ¿Qué es lo que vemos hoy? Vemos unos desafíos importantes, pero también vemos optimismo, porque en la mitad de la pandemia, hubieron marcas que presentaron proyectos nuevos y que hoy están produciendo proyectos nuevos de ensamblaje. Kia, Aimesa, digamos, la planta ensambladora, presentó 3 proyectos nuevos de ensamblaje de Kia. 2 de ellos ya están en producción, proyectos lanzados en media pandemia. Hyundai también entendemos que va a lanzar un nuevo proyecto. Great Wall, que es la planta que está en Ambato, también
ha presentado ya 2 proyectos que están calificados y uno que está en estudio, y General Motors que está afinando los números para poder presentar un nuevo proyecto de inversión. Es decir, si tenemos perspectiva de futuro, obviamente hay que entregar condiciones de competitividad, sobre todo en una agenda de apertura comercial. En eso estamos trabajando muy bien con el ministerio, con una hoja de ruta clara. Nuestra diferencia realmente es en el modo apresurado, digamos, en el que estamos abarcando la agenda comercial. Muy bien, muchísimas gracias, David. Vamos a estar pendientes de la respuesta que les den las autoridades a los pedidos de estas observaciones que ustedes han realizado y ojalá puedan encontrar un punto de equilibrio. Muchísimas gracias a David Molina, director ejecutivo de la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana, que ha estado con nosotros. Gracias, David.